Hola jóvenes, en este video podremos continuar con el desarrollo de la parte de la introducción, de manera de complementar las lecturas que ya realizaron sobre el tema y de seguro podrán quedarles algunas cosas más claro o incluso en algunas cosas profundizar sobre lo que han estado leyendo, ¿no? Con la parte de la hidrología, continuando con el módulo 1 y en la parte de la introducción, cómo la hidrología nace como ciencia. Este es a partir de la publicación del Origen de las Fuentes, que es un libro publicado en 1674. Estos son los primeros inicios en el campo de la hidrología, aunque en realidad pues en ese momento no era conocido como hidrología como tal, ¿no? En realidad se empezó como cualquier otra ciencia a partir de obtener mediciones y observaciones, y específicamente sobre observaciones que tenían que ver con la lluvia, los escurrimientos, la evaporación, la capilaridad. Y bueno, a partir de esto en este documento se empezó a hablar de que las precipitaciones producían el flujo que después se observaba en los ríos. Aunque esto ahora nos parece algo bastante obvio, pues en ese momento era bastante complicado poderlo identificar, ¿no? Sobre todo cuando se tenían ríos muy caudalosos y no se podría asociar tan directamente a ser un producto de las precipitaciones. Bueno, específicamente cuando ya se oficializa que la hidrología es una ciencia, pues fue en los años 70, en los cuales se asumió que 1674 era el origen del establecimiento de la hidrología, ¿no? Se cumplió el tricentenario de la hidrología como ciencia y se definió que 1674 era como el punto de origen del nacimiento de la ciencia. Aunque actualmente pues ya se tienen registros y se han encontrado en la parte de Corea, China, registros de precipitaciones bastante antiguos, alturas de nieve, direcciones y velocidades del viento. Y bueno, mediciones sistemáticas se tienen desde 200 años antes de Cristo en estas regiones. Aunque otros países, la verdad es que comenzaron mucho después, pues en estos países sí tienen registros mucho más antiguos. Bueno, ya oficialmente que se empezaron a tener una consolidación de la disciplina como una ciencia de la hidrología, pues fue en el siglo XVIII. Esto fue a partir de que se empezaron a generar manuales, se empezó a presentar publicaciones especializadas del área de la hidrología, se empezaron a definir los campos de la hidrología y bueno, a partir de esto hubo especialistas que se enfocaron totalmente en la parte de la hidrología y se empezaron a generar incluso centros de investigación o institutos en los cuales algunos de los campos de investigación eran la parte de la hidrología. Bien, y bueno, es a partir de este momento que se consolida como una ciencia y como uno de los campos de estudio por parte de los ingenieros. Aquí pueden ver la portada que ya seguro vieron del libro del Origen de las Fuentes, escrito por Bernard Palissy, y en el cual, pues, bueno, tienen el origen de las fuentes ahí. Bueno, ¿qué centros de investigación se tienen a nivel mundial? Bueno, se tienen el del PHI, el del Programa Hidrológico Internacional, que es dirigido bajo el auspicio de la UNESCO, y en el cual pues se realizan diferentes proyectos de investigación, se tienen diferentes redes de trabajo en el cual participan diferentes universidades del mundo y en el cual se desarrollan o se formalizan diferentes líneas de investigación, desde hidrología superficial, hidrología subterránea, técnicas estadísticas, aprovechamiento hídrico, seguridad hídrica, el vínculo, el nexo seguridad hídrica, alimento, energía, y pues diferentes líneas de investigación, eventos hidrogénicos extremos, diferentes líneas de investigación que contribuyen a conocer mejor la respuesta del sistema hidrológico a nivel mundial, ¿no? Y bueno, otro centro de investigación es Delft, que se encuentra en Holanda,
los cuales tienen un área enfocada totalmente a la hidrología y que tiene que ver con el manejo de los recursos en la cuenca, que tiene que ver con el diseño óptimo de infraestructura hidráulica de protección, con el diseño de presas y con la seguridad de presas y con el manejo sustentable de los recursos hídricos. Otro es la NASA. La NASA tiene un área enfocada a la hidrología, pero específicamente al uso de elementos de percepción remota para el análisis hidrológico. Es decir, más el estudio de este instituto está más enfocado con el análisis de información que puede ser utilizado en el área de la hidrología. Está el Centro de Investigación Hidrológica, que está en Alemania, y bueno, se tienen diferentes institutos de investigación a nivel mundial. Y bueno, uno que es nacional y que tiene un área dedicada a la hidrología, pues es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el cual se tiene la coordinación de tecnología hidrológica y en la cual se tienen especialistas que abordan diferentes proyectos y problemáticas del campo de la hidrología para las cuencas en México. También se tienen ya publicaciones. Estas publicaciones pues permiten que se difundan todos los resultados generados de proyectos, de proyectos de investigación, de los resultados de análisis que se realizan, informes técnicos, y en los cuales se trata de difundir todos los avances en el área de la hidrología. Se tienen revistas como el Journal of Hydrology, como el Hydrological Processes, como Water, como HES, Hydrologic and Earth System Science, o la revista mexicana Tecnología y Ciencias del Agua, en la cual ustedes pueden acceder y pueden descargar los PDFs y pueden leer acerca de las diferentes publicaciones que se están desarrollando sobre el área en México. De hecho, en esta revista publica muchísima gente de Latinoamérica, por lo cual pues ustedes pueden revisar información de los avances no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Bueno, en la actualidad, pues la verdad es que el avance que se ha tenido en la parte de la electrónica, en las telecomunicaciones, han hecho posible que la parte de la hidrología pues implemente estos avances en el estudio de los problemas que se tienen en las diferentes cuencas. Bueno, esto ha permitido que actualmente esta información se pueda trabajar en tiempo real, es decir, que si nosotros estamos midiendo alguno de los elementos del ciclo hidrológico, podamos enviar esa información en tiempo real. Y esto tiene diferentes objetivos. Tiene objetivos de prevención y objetivos de operación del sistema. Entonces, estos avances que se han realizado, pues, en la actualidad nos sirven mucho, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los satélites, que son una de las herramientas que nos permiten estar midiendo en tiempo real y estar recibiendo esa información. Bueno, esta parte de las mediciones, ¿cómo empezar a medir? Bueno, uno de los primeros que se encargó o se interesó por medir las elevaciones que podría tener un río, pues fue Plinio el Viejo, que fue encargado de calibrar un instrumento al que se llamó el nilómetro. Este instrumento tenía por objetivo poder generar un estadístico o un histórico de elevaciones del río Nilo, con el objetivo de prevenir inundaciones y poder planear las épocas de riego y las zonas de riego del río Nilo. Como ven, pues es bastante rústico la manera en que se realizaba en ese momento la operación. No es más que un uso de la teoría de los vasos comunicantes, en lo cual la elevación que se tiene en el cauce por vasos comunicantes se tendrá sobre los instrumentos de medición. Y a partir de eso, empezaron a sistematizar esta información a partir de un registro diario de cuáles eran las elevaciones que tenía el Nilo, y con eso pudieron identificar la época de aguas altas y la época de aguas bajas y hasta dónde podía llegar esa elevación con base a un registro histórico. Y pues bueno, fue de los primeros instrumentos
que se utilizaron para medir alguna de las fases del ciclo hidrológico. Bueno, adentrándonos en el ciclo hidrológico, del cual pues ya para completar la actividad 1, pues leyeron bastante información. Bueno, es un concepto bastante simple de manera superficial, pero cuando uno profundiza, pues empiezan a generarse diferentes procesos que requieren el uso de algunas herramientas que estaremos desarrollando en este curso. Bueno, el ciclo hidrológico es el concepto fundamental de la hidrología. La hidrología se basa en este concepto como ciencia. Es un concepto simple. ¿Por qué? Porque como se ha visto, lo manejamos desde la primaria. Desde la primaria empezamos a interactuar con él y en nuestra vida diaria interactuamos todos los días con este ciclo, ¿no? Cuando lo vemos de pequeños, pues lo vemos como algo que está en la Tierra, que permite el funcionamiento de la Tierra y que tiene un motor principal, ¿no? Que es el Sol. El Sol es el motor que permite que este ciclo sea parte de nuestro entorno. Al ser un ciclo, pues no importa el punto donde entremos, llegaremos siempre al mismo punto, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son en realidad las fases que componen el ciclo hidrológico? Aunque posiblemente cuando lo veíamos en la primaria, en la secundaria, simplificábamos muchos procesos, cuando ya lo vemos de manera más profunda, pues podemos identificar procesos que en su momento eran retirados del análisis porque requerían una mayor profundidad, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, con la condensación. Nosotros tenemos el proceso de condensación, entonces tenemos masas de agua contenida en el espacio que se está moviendo, ¿no? Esta agua contenida en la atmósfera, que la podemos observar producto de la condensación de agua en los cuerpos superficiales o en los océanos, y entonces al moverse llegan a sitios en los cuales se puede generar una precipitación. Después veremos el por qué se genera esta precipitación, pero sabemos que estas masas de agua contenida en la atmósfera son las que generan la precipitación. Esta precipitación, al llegar a la superficie, pues va a generar un escurrimiento y va a generar una infiltración. Es decir, que mientras el suelo tenga una capacidad de absorber un cierto volumen de agua, pues estará generando una filtración. En el momento en que esta capacidad de infiltración se termine, pues quedará saturado completamente el suelo y empezarán a generarse como unos charcos, ¿no? Unos charcos que en cuanto acumulen un cierto volumen de agua tendrán un gradiente hidráulico y por lo tanto se empezarán a mover. A partir de ese momento tenemos los escurrimientos. Eso se presenta primero en la parte de la ladera, en la parte alta de las cuencas. Esa agua empezará a moverse hasta que encuentre alguno de los cauces, los cuales se generan por acción mecánica del agua, estos cauces, y los dirigirán desde estos cauces que serán unos cauces secundarios, unos cauces pequeños con una fuerte pendiente, a un cauce principal que es un cauce ancho con una formación más sólida y en el cual el agua se moverá hacia algún cuerpo de agua interno continental, puede ser un lago, una laguna o uno artificial que puede ser una presa, y posteriormente podría descargar al mar. Bueno, tendremos entonces escurrimiento moviéndose por los ríos. Tendremos un escurrimiento de superficie, el agua que cae en una laguna o en un lago, el cual queda contenido ese volumen almacenado. Y si nos enfocamos ahora en las filtraciones, pues estas filtraciones podrán ser de dos formas. Unas que irán poco profundas, que se conocerán como flujo subsuperficial. Estos volúmenes de agua se moverán muy cercanos a la superficie y en cuanto encuentren una fractura, pues brotarán. Y entonces es lo que conocemos como manantiales. Estos manantiales permiten
que en algún punto nosotros podamos identificar una extracción de agua, como es el caso que tenemos cerca de Coquimatlán, ¿no? Que existen algunos manantiales. Cuando estas filtraciones son más profundas, se conoce como percolación. Estas filtraciones más profundas van a generar cuerpos de agua subterránea, que son cuerpos de agua profundas que se encuentran a una profundidad bastante importante, depende de la zona, y se dice que se llama percolación desde el momento en que estos volúmenes de agua alcanzan el nivel de aguas freáticas, que es la parte saturada natural del terreno, ¿no? Este nivel de aguas freáticas, cuando uno hace una perforación y en el momento en que hace una perforación encuentra agua, quiere decir que si fue a una profundidad muy superficial, se dice que ese nivel de aguas freáticas se encuentra muy cercano a la superficie. Pero hay ocasiones en que este se encuentra muy profundo. Seguro ustedes han escuchado de perforaciones de pozos y en algunas zonas pues se perforan hasta 100, 200 metros para encontrar agua, ¿no? Y en otras zonas 20, 30 metros, y esto depende en dónde se encuentre el nivel de aguas freáticas. Bueno, esas aguas profundas, producto de las filtraciones y posterior percolación de esa misma agua, pues pueden durar años ahí, miles de años, hasta que son extraídas por algún método artificial, ¿no? Puede ser algún pozo. Estas aguas es difícil que se renoven, tardan mucho tiempo en renovarse, mientras que todas las demás partes del ciclo del agua pues se renovan de una manera más instantánea, ¿no? Estos volúmenes de agua que quedan en el océano posteriormente se vuelven a evaporar, se genera otra vez la condensación, pero tenemos otros volúmenes adicionales que son la transpiración de los seres vivos. Todos los seres vivos transpiramos y entonces se genera una transpiración y una evaporación. A esa suma de esa evaporación y transpiración de los seres vivos se le conoce como evapotranspiración. Otro volumen que tenemos son el agua contenida en hielo, que puede ser nieve perpetua, hielo perpetuo, nieve perpetua, que se encuentra en cascos muy altos, y otra que es renovada, ¿no? Dura puede ser de acuerdo a la altura de la montaña, puede estarse renovando de manera anual o puede ser perpetua. Si nos enfocamos más en la parte del agua subterránea, voy a cambiar el puntero para poder marcar algunos puntos. Aquí en la línea puntera ustedes pueden ver el nivel de aguas freáticas. Ustedes pueden ver que el lago está conectado a un nivel de aguas freáticas. Bueno, cuando ustedes observan un río que siempre tiene agua o un lago que tiene agua, es porque existe una conexión entre ese lago o río con el nivel de aguas freáticas. En el momento en que este nivel pierde conexión con el cuerpo de agua, desde ese momento el río o el cuerpo de agua empiezan a perder su nivel e incluso pueden secarse. Bueno, a partir del nivel de aguas freáticas hacia arriba se le conoce como la zona no saturada. Es una parte del suelo que se encuentra seca y que es la que tiene la capacidad de infiltrar un cierto volumen de agua producto de la precipitación. Este nivel de aguas freáticas es un frente húmedo. Cuando empieza a llover, se empieza a generar un frente húmedo que va avanzando hasta que llega al nivel de aguas freáticas. En ese momento, este espacio del suelo queda saturado y empieza a generarse el escurrimiento. Ya en la zona saturada del suelo es a partir del nivel de aguas freáticas hacia abajo, en la zona saturada del suelo, y a estos volúmenes de agua se les conocen como acuíferos. Claro, depende de las características del suelo, tenemos diferentes tipos de acuíferos. El estudio de los acuíferos, pues le toca a la parte de la hidrología subterránea. Es decir, que para la hidrología superficial, las filtraciones son pérdidas, son volúmenes perdidos, ya que no podemos hacer uso de ellos como parte de la hidrología superficial. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos una perforación? Como les mencionaba, si tenemos un pozo y realizamos una perforación, lo que buscamos es encontrar el nivel de aguas freáticas para que nos permita la extracción de un cierto volumen de esa agua subterránea.
Si ven, aquí se hace un cono. A este cono se le llama como cono de abatimiento, que es producto de la extracción de agua. ¿Por qué necesita hacer un uso sustentable del recurso hídrico a partir de perforaciones de pozos? Porque si nosotros generamos una batería de pozos que haga que este nivel de aguas freáticas descienda de una manera muy rápida, pues podremos generar una desconexión con el agua. ¿Por qué? Porque nosotros podemos extraer cierto volumen de agua, pero ocupamos que estos cuerpos de agua sean reabastecidos durante la época de lluvias. Si el volumen que recarga de manera natural durante la época de lluvias es inferior al volumen que se extrae producto de la batería de pozos, pues empezará a ser una extracción masiva de agua, lo que generará que entre en un déficit estos cuerpos de agua. Y por lo tanto, al existir ese déficit, hay una sobreexplotación del recurso subterráneo y podrán generarse diferentes problemas, como cuáles. Uno de los principales problemas que se generarán es que generalmente estos suelos pues, pueden tener limos, pueden tener gravas, pueden tener arenas. Imaginemos que tenemos un depósito de gravas y arenas. Si los espacios entre las gravas y las arenas están contenidos por agua y estos niveles al descender estas gravas y arenas, esos espacios quedan sin agua, buscarán un reacomodamiento de las partículas. Por lo tanto, podrán generarse hundimientos o fallas estructurales en el suelo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el comportamiento de la zona saturada, que observamos aquí en un color café más oscuro, y la zona no saturada, que es la que permite esa capacidad de infiltración del suelo. Bueno, ¿qué pasa con la vegetación? La vegetación genera una evaporación de un agua que queda en las hojas. Esa agua se le conoce como intercepción. Esa agua que queda contenida en las hojas, a veces las podemos observar, se conoce como intercepción. Esa intercepción puede, producto de la gravedad, caer al suelo o puede evaporarse. Puede generarse cualquiera de los dos procesos, ¿no? También se genera una transpiración de los cuerpos. Esta vegetación absorbe un cierto volumen de agua, de la cual una parte transpira, ¿no? Por lo tanto, la vegetación genera una evapotranspiración. De acuerdo a las características de la vegetación, se generan diferentes tipos de evapotranspiración o diferentes volúmenes evapotranspirados. Otra cosa interesante es que la vegetación, durante el proceso de la precipitación, permite que la infiltración se genere. ¿Por qué? Cuando se genera la lluvia, si tenemos esta vegetación, la propia vegetación amortigua el impacto de la lluvia sobre el suelo. Por lo tanto, ese volumen de agua cae de manera más lenta al suelo. Y además la vegetación va a hacer que se mueva más lento sobre el terreno. Esto generará que tenga más tiempo de infiltrarse. Si nosotros retiramos la vegetación, la precipitación o las gotas de lluvia impactarán directamente sobre el suelo, hará un trabajo más mecánico y entonces abrirá o moverá las partículas o dispersará las partículas de suelo. Al hacer eso, no tendrá tiempo, no hay vegetación que se oponga a su movimiento, se moverá de manera más rápida ese escurrimiento y no tendrá tiempo de infiltrarse. Por lo tanto, se moverá y generará escurrimiento de manera más rápida. Es por eso que en ocasiones, en cuencas con cambios de uso de suelo muy acelerado, tenemos problemas de inundaciones, cuando en realidad las condiciones, problemas de inundaciones, cuando en realidad las precipitaciones no han cambiado. No hay precipitaciones atípicas que se generen con incremento en la cuenca, sino que en realidad es producto de un cambio de uso de suelo. Y bueno, eso ha generado problemas no solo de inundaciones, sino en la calidad del agua. Cuando no hay una vegetación, el producto de la lluvia hará que se genere mucho sedimento y este sedimento irá a los ríos. Y por lo tanto, observaremos durante la época de lluvias un flujo turbio o color chocolatoso, lo cual es evidencia de que tiene un gran contenido de sedimento. Por lo tanto, el agua pierde cierta calidad, ¿no? Aquí vemos a detalle cómo son todos los procesos o fases del ciclo hidrológico. Si comenzamos por la precipitación, tenemos la evapotranspiración, que es producto de la evaporación y la transpiración de los seres vivos.
tenemos la intercepción. De esta intercepción, como les mencionaba, una parte de esta intercepción caerá al suelo y se podrá presentar como infiltración y escurrimiento, y otra parte se evaporará. Tendremos la infiltración, tendremos un proceso de infiltración, lo cual generará un interflujo, o también conocido como flujo subsuperficial. Todo aquel que vaya más profundo y que no se mueva cercano a la superficie, pues se percolará y llegará hasta el nivel freático y se volverá un volumen de agua subterráneo. En el momento en que esta infiltración no sea posible, porque el suelo está totalmente saturado, el flujo se moverá por la ladera hasta buscar los cauces tributarios. Se moverá por los cauces tributarios hasta llegar a los cauces principales. Y bueno, este es el proceso o las fases del ciclo hidrológico a detalle, y de los cuales nos enfocaremos en analizar algunos. Lo importante para nosotros es, desde el punto de vista de la ingeniería, identificar cuáles son aquellos que pueden ser aprovechables desde el punto de vista de los recursos hídricos que podemos nosotros utilizar para la producción de alimentos o para abastecer zonas de riego que antes no tenían una disponibilidad de un recurso hídrico durante todo el año, o para abastecimiento de agua potable, ¿no? Abastecer las necesidades de una población y poderles llevar agua potable. ¿Cómo podemos o qué volúmenes son para nosotros aprovechables? Y bueno, esta imagen hace un énfasis en lo que es la evaporación. Sabemos que la evaporación se presenta a partir del suelo, puede generarse en el suelo, tenemos charcos, y si el suelo está muy caliente o se encuentra en una temperatura muy alta, pues se genera una cierta evaporación, y también también genera la transpiración por la radiación que reciben los cuerpos de la vegetación o de todos los seres vivos. Y bueno, esto es producto de diferentes tipos de radiaciones de onda corta, radiaciones de onda larga. Incluso se genera evaporación en unas gotas que están por caer, ¿no? Ni siquiera caen al terreno cuando inmediatamente se evaporan, de acuerdo a las condiciones que se tengan en el momento. Otras evaporaciones son en los cuerpos de agua internos, continentales, como de agua dulce, que pueden ser lagos o lagunas, o incluso de los océanos, que son en realidad los grandes volúmenes de evaporación. Y ya con énfasis en la parte subterránea, pues aquí podemos ver estos cuerpos de agua, que son cavidades que se encuentran rellenas de diferentes materiales. Pueden ser materiales arenosos como arenas, gravas, y podemos ver que estos cuerpos de agua son los que utilizamos como para buscar abastecimiento a partir de agua de pozos, ¿no? Aquí vemos que en algunos sitios, producto de algunas perforaciones, se encuentran algunos que conocemos como pozos artesianos, que hacemos una pequeña perforación y ahí tenemos el agua prácticamente de manera superficial, ¿no? Y es porque el nivel de aguas freáticas está en este nivel, si lo pueden ver marcado por la línea roja. Entonces, con solo hacer la perforación, el agua subirá hasta este punto inmediatamente. Si el terreno está por debajo de esta línea, pues el agua incluso saldrá, ¿no? Saldrá y veremos fluir ahí el agua, como es el caso de un manantial. Ya si alguna vez profundizan en la parte de hidrología subterránea, podrán ver que habrá diferentes tipos de acuíferos o de cuerpos de agua subterránea, y que se pueden clasificar de diferentes maneras. Un aspecto importante es que cuando uno trata de extraer agua muy profunda, a profundidades muy altas, como sucede en casos de Aguascalientes, en Zacatecas, donde se hacen perforaciones hasta de 300, 400 metros, ¿no? El problema es que podemos encontrar aguas fósiles, que son aguas que tienen muchos años ahí, que ya tienen un contenido de minerales muy alto y que pueden ser dañinos para la salud, ¿no? Que no tienen una calidad de agua tan buena y por lo tanto necesitan tratamientos de potabilización. Bueno, ¿cómo hemos modificado nosotros el ciclo hidrológico natural? Bueno, nosotros somos un ser vivo que ha venido
a modificar la dinámica del ciclo hidrológico, ¿no? Y específicamente en las últimas décadas, pues esto ha sido más evidente. ¿Cuáles son las actividades del hombre que afectan el ciclo hidrológico? Pues prácticamente todas las que realizamos han estado afectando de alguna u otra forma el ciclo hidrológico natural, ¿no? Aquí podemos observar algunas de las acciones que realizamos los humanos y generamos estos cambios. Podemos observar aquí una presa, la cual cambia totalmente el comportamiento de este río y viene a ser una modificación del ecosistema. Tenemos que el agua aquí está entubada, tenemos unas ciertas zonas de producción, las cuales se les lleva cierto volumen de agua. También hay unos volúmenes de agua que son llevadas a abastecer una población y otra para la parte de la industria, ¿no? Aquí tenemos las plantas de tratamiento que tratan las aguas utilizadas en la industria, las aguas utilizadas en las zonas de riego. Y bueno, algunos de los problemas que tenemos es que a veces estas plantas de tratamiento no existen y las aguas son depositadas al río en diferentes condiciones a las que fueron tomadas, ¿no? Y esto puede hacer que se genere una contaminación de los cuerpos de agua y por lo tanto empecemos a perder especies, ¿no? Que no pueden sobrevivir bajo ese grado de contaminación y entonces empezamos a modificar totalmente el ecosistema. Bueno, pasando ahora a lo que tiene que ver con la distribución de los volúmenes de agua, cuando nosotros observamos la imagen de la Tierra, a simple vista parecería que si hay algo de lo que no tendríamos que preocuparnos, es agua, ya que tenemos el planeta azul, también conocido como planeta azul, y que pues vemos un gran volumen de agua, pero cuando empezamos a analizar a profundidad en realidad de cuánto volumen disponemos de agua, es cuando empezamos a identificar los problemas, ¿no? Bueno, para poder saber cuánto volumen de agua tenemos disponible los humanos, necesitamos hacer uso de un concepto que se conoce como balance hídrico. Esto es saber en un espacio cómo está distribuido el agua, ¿no? Estos balances hídricos los podemos hacer a diferentes escalas. Puede ser escala de país, escala de planeta, escala de ciudad, escala de estado o escala de cuenca, ¿no? Que sería como el que nos interesaría en este punto. Para hacer ese balance tiene que ser hecho para un cierto periodo de tiempo, porque no es lo mismo hacer un balance hídrico para este año que para el año pasado. ¿Por qué? Porque los procesos cambian, ¿no? No llovió lo mismo el año pasado que este año. Y pues, ¿para qué nos sirve hacer un balance hídrico? Para hacer una planificación de una cuenca o de un país. Con eso un país puede hacer una planificación de cómo va a ser la distribución de esos recursos. Bueno, un balance a nivel mundial de cómo están, estos son datos de la UNESCO, de cómo está distribuido el agua. Pues nos hablan que, por ejemplo, el volumen de precipitación sobre el mar es de 390,000 kilómetros cúbicos. Si hablamos de la evaporación desde el mar, son 430,000 hectómetros cúbicos. El volumen de agua en los océanos son 1.348 millones de kilómetros cúbicos. Precipitación sobre la Tierra son 110,000 kilómetros cúbicos. Vapor de agua en la atmósfera, 13,000 kilómetros cúbicos. Evaporación desde la Tierra, 70,000 kilómetros cúbicos. Nieve y hielo, 29 millones de metros cúbicos. Lagos y ríos, 200,000 kilómetros cúbicos. Escorrentía o escurrimiento desde la Tierra, 40,000 kilómetros cúbicos. Y el agua subterránea, 8 millones de kilómetros cúbicos. Bueno, aquí podemos ver dónde están estos volúmenes de agua y podemos ver que el mayor volumen de agua es la que tienen contenido los mares, ¿no? Que son 1.348 millones de metros cúbicos. Ahora, cada uno de estos volúmenes tiene un cierto tiempo en que está renovándose. Es decir, que si viéramos aquí una gota, todas las gotas de aquí ya hubiesen cambiado. Todas las gotas de agua que contienen este volumen hubiesen cambiado.
A ese tiempo se le llama tiempo de residencia. Sabemos que el agua se está moviendo continuamente de uno a otra de estas fases. Y bueno, los volúmenes de estos van a ser distintos. Y sabemos que el agua permanece en cada uno de esos estados, va a permanecer un cierto tiempo. Y esto es lo que se le conoce como tiempo de residencia. Y no es más que el tiempo que tardaría en robar el total de agua contenida en cada uno de estos espacios. El agua contenida en los mares, el agua de precipitación sobre el mar, la evaporación de agua del mar o el vapor de agua en la atmósfera. Bueno, ¿cuánto tarda en renovarse el agua que ustedes en un ser vivo? Ustedes no están contenidos de un cierto volumen de agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que tarda en renovarse el agua en una persona? Si lo investigan, y ahí van a ver cuánto tiempo tarda en renovarse el agua en un ser humano. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda en los almacenamientos en renovarse dicha agua? Pues como se imaginarán, el que tarda más pues es el agua de los océanos porque es el volumen más grande y tarda en renovarse 37,000 años. ¿Cuál es el que tarda menos? Pues es el agua en la atmósfera, ¿no? Es la que se mueve mucho más rápido, por lo tanto en solamente 9 días tenemos un agua totalmente distinta en el agua contenida en la atmósfera. Ahí podemos observar lo que tarda en los glaciares, lo que tarda en los cuerpos de agua dulce, y otra que tarda mucho tiempo es el agua subterránea activa, ¿no? Porque el agua subterránea se divide en dos, la activa, que es a la que podemos tener un cierto acceso, y el agua no activa, que es prácticamente la que se encuentra en las profundidades, a la cual prácticamente no tenemos acceso. Aquí podemos ver más o menos una infografía donde muestra los tiempos de residencia. Y bueno, dentro de estos procesos que tiene el ciclo hidrológico, hay uno que nos va a interesar mucho para fines de diseño a los ingenieros civiles, que es saber cómo se transforma la lluvia en escurrimiento, cómo esa lluvia que cae sobre un terreno se transforma en escurrimiento. Y esto nos va a poder permitir realizar el diseño de infraestructura hídrica y planificar qué tipo de infraestructura necesitamos nosotros proponer y diseñar. Y bueno, vamos a ver diferentes herramientas, diferentes métodos para poder saber cómo la precipitación se transforma en escurrimiento y nosotros posteriormente lo observamos como un caudal o un gasto que está escurriendo por los ríos. Y entonces este proceso es el conocido como proceso lluvia-escurrimiento. Es decir, que nosotros lo que analizaremos es cómo esta precipitación se transforma en escurrimiento. Pero para eso veremos que se generan diferentes procesos antes de que esa lluvia se transforme en escurrimiento. Habrá un proceso de infiltración, un proceso de evapotranspiración, un proceso de intercepción, un proceso de escurrimiento superficial, un proceso de percolación a partir de la infiltración y de la intercepción, un proceso de escurrimiento superficial lento, un proceso de escurrimiento superficial rápido. Este escurrimiento superficial lento y escurrimiento superficial rápido darán origen al escurrimiento base. ¿Qué es el escurrimiento base? El escurrimiento base es lo que ustedes pueden observar durante la época de estiaje o de no lluvias que circula por los ríos. Si ustedes van a un río y ven que durante la época de no lluvias o época de estiaje o sequía o de época de estiaje o de bajas lluvias no tiene escurrimiento, lo que están observando en ese momento es el escurrimiento base. ¿Qué es lo que le proporciona la conexión que existe entre ese cuerpo de agua y el nivel de aguas freáticas? De esta parte de la precipitación, durante una tormenta generará escurrimiento superficial, el cual se genera solamente cuando se genera un evento de precipitación. Este escurrimiento superficial se le conocerá como escurrimiento directo. Y este escurrimiento directo sabremos o podremos vincularlo específicamente a un cierto determinado evento de precipitación. Habrá otro volumen que se le podrá incorporar que no estará vinculado a este evento de precipitación y que será un escurrimiento subsuperficial, producto de un manantial que se incorpore a este escurrimiento superficial y generarán el escurrimiento directo. La suma del escurrimiento base más el escurrimiento directo darán origen al escurrimiento total, que es lo que a veces nosotros medimos y que lo podemos observar durante la época de lluvias posterior a un evento de precipitación.
Para poder hacer un análisis, nosotros veremos después que haremos una separación de escurrimiento base y escurrimiento directo, ya que este lo tiene durante todo el año, un río, y este solamente durante la época de lluvias y específicamente durante eventos de tormenta. Vamos a pasar a definir cada uno de estos procesos, los cuales seguro ustedes ya dieron lectura, y pues tenemos la condensación, que es proceso por el cual el agua pasa del estado de vapor al estado líquido. La evaporación, que es proceso mediante el cual el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. 80% de esta se presenta en los océanos, ¿no? Precipitación, que es el agua recibida sobre la tierra directamente procedente de las nubes, puede ser en forma de lluvia, en forma de nieve o granizo. Es uno de los principales mecanismos de transporte. La transpiración, que es proceso mediante el cual los seres vivos, plantas o animales, liberan vapor de agua a la atmósfera. Evapotranspiración, que no es más que la suma de la evaporación y la transpiración. La infiltración, que es el movimiento del agua hacia abajo y hacia adentro de un suelo y que es producto de las fuerzas gravitacionales. Y tenemos la percolación, que es una infiltración profunda y que va más allá del nivel freático hasta que entra en contacto con la zona saturada. Otros términos son la intercepción, se llama así al agua atrapada durante su caída, precipitación, ya sea por las hojas de las plantas, los techos de las casas o otros elementos, ¿no?, que estén ahí. Escurrimiento, que es el movimiento del agua por la superficie terrestre, ya sea por las laderas o por los ríos y hasta los océanos. Y los almacenamientos, que son volúmenes de agua contenido en un cuerpo. En la hidrología de superficie este puede ser un lago natural o un lago artificial o un río, por ejemplo. Tenemos, en el caso de un lago artificial, esto se genera producto de un embalse, ¿no? Colocamos un dique y se genera un lago artificial. Y tenemos interflujo, que a veces llamado flujo subsuperficial, es aquel que fluye por la parte no saturada del suelo y que eventualmente, según las condiciones geológicas, puede incluso aflorar a la superficie. A este también se le conoce como flujo subsuperficial. Nivel de aguas freáticas, el NAF, que se abrevia como NAF, es la línea que divide la parte saturada del suelo de la no saturada. Debajo de este inicia la verdadera agua subterránea, acuíferos, que se les conocen como acuíferos. Y el tiempo de residencia o renovación, que es el tiempo en que una molécula de agua permanece por término medio en un estado. Es también el tiempo que tarda en tomarse toda el agua de una de estas reservas y que les mencionaba que el agua de los océanos es el que más tarda en renovarse, ¿no? Y les preguntaba que investigaran ustedes para que salgan de la duda cuánto tarda en renovarse el agua en un ser humano. Y bueno, hasta aquí dejaríamos esta parte de la introducción y ya continuaremos con la parte de la cuenca.